Hola mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, es un gusto estar con nosotros. Había esperado con gozo que el tiempo pasara rápido porque estos 3 episodios que estamos utilizando para explicar la Eucaristía como la presencia real, y no como, sino que realmente es la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo, es apasionante. Y es apasionante porque así ustedes quedaron también en el episodio anterior cuando veníamos ya sumergiéndonos en este mar de conocimiento tan importante para nosotros como cristianos católicos. Espero que tengan su cafecito listo, que esta vez no se lo pierdan porque van a tragar mucho cafecito con lo que vamos a ir profundizando cada vez más. Habíamos dicho en el episodio anterior, recuerdan ustedes que habíamos quedado en ese momento donde Jesús le dice la gran noticia o el momento grande que les dice: yo soy el pan de vida, el que come mi cuerpo, el que bebe mi sangre, no va a morir, tendrá vida eterna, vivirá para siempre. Y que la gente empieza a murmurar, que la gente empieza a discutir, ya lo ven como loco. Y Jesús, en lugar de empezar a explicarles más o menos o decirles: no, yo estoy hablando en forma simbólica, estoy hablando en una forma metafórica, qué sé yo, no. Porque realmente él no está hablando en simbología, no está utilizando aquí un vocabulario apocalíptico, simbólico, sino que está hablando literalmente. Y en lugar de más bien explicarles o aclararles, Jesús más bien enfatiza cuando en el versículo 53 dice: en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Tenemos que ir entrando bien en este concepto. Acuérdense que expliqué en el episodio anterior, la gente estuvo en la multiplicación de los panes, vieron el gran poder que Jesús tenía sobre la materia de 5 panes y 2 peces, alimenta toda una multitud, y que tiene también gran poder sobre las fuerzas de la naturaleza, calma una tormenta. Ante esto no hay cuestionamientos, ante esto no hay preguntas. Todo bien, y hasta dice la Escritura, lo querían declarar rey. Y llega ahora cuando Jesús dice esto, que lo ven como loco, murmuran, discuten, cuestionan. Y Jesús, en lugar de quererles explicar, Jesús más bien enfatiza cuando dice: en verdad les digo. Entonces, veamos un detalle. Antes del versículo 53, del 52 para adelante, en la Sagrada Escritura se utiliza el verbo phagein, que en el griego koines significa, en ese sentido, comer. Cuando dice coman la carne del Hijo del Hombre, está hablando y dice phagein. Pero en el versículo 53 ya no utiliza el verbo phagein, sino que utiliza otro verbo que es el trogón, que no solamente es comer lo que hacemos los seres humanos, comer, sino que utiliza el verbo trogón, que es el verbo que se utiliza para enfatizar masticar, mascar, rumiar, que se utiliza sobre todo con animales, para enfatizar fuertemente que no es solamente comer como comer, sino que realmente es masticarlo, rumiarlo, comerlo profundamente, para darle un énfasis más fuerte todavía. El autor sagrado utiliza el verbo trogón, porque se quiere enfatizar la acción de comer. Por eso en el versículo 54 y en el versículo 59 de este capítulo 6 de San Juan que estamos estudiando un poquito, nos dice así textualmente: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Clarito como el agua del mar. Recuerde que habíamos dicho en el episodio anterior que no está hablando en una forma simbólica, como cuando él dijo que él era la puerta. No está hablando en una forma con simbología, como cuando dijo, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Sino que aquí está hablando en una forma literal. Así como está escrito, así como lo está diciendo, así es como es. Que el que come su carne y bebe su sangre, permanece en mí, dice Jesús, y yo en él. Jesús aquí intensifica el realismo de su lenguaje y les dice que comer, que beber, o sea, que rumiar, que masticar su carne y beber su sangre es lo que les va a dar la vida eterna. Mis queridos amigos, mis queridas amigas, para Jesús es tan importante que entendamos la realidad de su presencia verdadera en la Eucaristía, que alimenta nuestra alma y que 4 veces utiliza la frase yo soy el pan de vida. Voy a repetirlo. Se utiliza 4 veces en este discurso la expresión, la frase yo soy el pan de vida. ¿Recuerdan ustedes que yo soy viene del Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan ustedes? Cuando está Moisés ante la presencia de Yahvé, de Dios, en la zarza ardiente. ¿Y qué les digo cuando me pregunten cuál es tu nombre? Yo soy. Yahvé, que yo soy, hoy en día lo hablamos y lo decimos como Yahvé, y ahorita pues no voy a dar toda una explicación de esa parte porque no estamos acá en una parte de explicar esa parte de los nombres de Dios, que es prácticamente un episodio de Sagrada Escritura y que pues yo no soy especializado en esa área, sino que es para comprender un poquito que para un judío el nombre de Dios no se pronuncia, no se dice. Y aquí en este discurso Jesús está diciendo, yo soy, está pronunciando lo que nadie debe pronunciar, lo que nadie debe de decir, porque es como el nombre de Dios y Él lo está diciendo, yo soy, y a eso le agrega el pan de vida. Entonces, esta expresión, yo soy, que ya desde ahí que Jesús la diga es escándalo, le agrega el pan de vida. Y no solamente lo dice una vez, sino que 4 veces se repite, yo soy el pan de vida. Y como podemos ver en el Evangelio, la gente empieza a escandalizarse. Recuerde que usted está con la Biblia abierta, está con el capítulo 6, usted está viendo todo el capítulo, usted en su casita. ¿Por qué se escandalizan? Porque para un judío esto es una locura. Esto es imperdonable. Primero, que se diga yo soy. Y segundo, que haya dicho, como le hemos visto ya, que diga que hay que comer su carne, su cuerpo y que hay que beber su sangre sobre todo. Sangre. ¿Y por qué? Porque en el Antiguo Testamento hay muchísimas prohibiciones sobre comer la carne de los animales con su sangre. Porque la sangre se veía como un signo de vida que solamente pertenecía a Dios y nada más. La sangre pertenecía a Dios y nada más, y por lo tanto tenían que quitarle completamente toda la sangre para comer la carne. No podían comer carne con sangre. Por eso estaba terminantemente prohibido para ellos como judíos comer carne con sangre. Y aquí Jesús les está dando a diestra y siniestra, les está diciendo una y otra vez que coman carne, su carne con sangre, con su sangre.
Entonces, obviamente que le está diciendo eso ¿a quién? A judíos, que les es prohibido comer carne con sangre. Y Jesús no solamente les está diciendo yo soy, que es prohibido decirlo, es el nombre de Dios, nadie lo pronuncia, nadie tiene que decirlo, y tras de eso les está diciendo que coman de algo que les es prohibido comer, que es sangre junto con carne. Por eso San Juan cuenta en su evangelio cómo la gente se escandaliza, cómo la gente murmura, cómo la gente empieza a mirar con desprecio a Jesucristo y lo consideran inclusive un loco blasfemo. Y vamos a leer el versículo 60 donde dice: y al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: es dura esta enseñanza, ¿quién puede escucharla? Es dura esta enseñanza, repito, el versículo 60. ¿Quién puede escucharla? Estaban escandalizados, aterrorizados de lo que Jesús estaba diciendo en ese momento, y continúa ahí tras de eso que muchos lo dejaron. Muchos dejaron de seguirlo. Ese montón, esa multitud que venía detrás de él, que lo seguían detrás de todos los milagros y que había llenado sus estómagos en la multiplicación de los panes, que habían visto los poderes de Jesucristo de sanación, sobre la naturaleza, sobre la materia, ahora se escandalizan y ahora es cuando dicen: esto es duro de comprender, esta enseñanza es dura de seguir, ¿quién puede escuchar eso? Y entonces Jesús en el versículo 62 les dice: pues si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. O sea, ahí les está recordando a la gente de dónde viene Él, quién es Él. Y en una forma más o menos les está diciendo: recuerda quién fue el que hizo la sanación de aquí, de aquella persona, de aquel otro, quién fue el que multiplicó esos panes, quién fue el que calmó la tormenta. Les explica que al decir coman su carne, no debe entenderse solamente de su carne material, sino que está hablando de su cuerpo glorificado. Porque en el versículo 63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Está hablando de su cuerpo humano glorificado, resucitado. De esa es la carne, de esa es la sangre que Jesucristo está hablando, que te invita a ti y a mí comer, beber. De esa carne de humana resucitada, glorificada, de esa carne viviente, vivificada por el Espíritu. El pan que les promete es la carne de Dios hombre, de Jesucristo mismo, vivificada por el Espíritu que da vida. Es decir, el modo de la presencia de Jesucristo en la Eucaristía es con su cuerpo glorioso resucitado. Cuando estamos comiendo el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo que estamos bebiendo es del cuerpo glorificado, es del cuerpo resucitado de Jesucristo. Pero dice el Evangelio que como resultado de esto, y eso está en el versículo 66 del capítulo 6, muchos discípulos se echaron atrás y ya no andaban con él. Lo dejaron. No pudieron comprender esa parte. No pudieron asimilar la enseñanza, la instrucción que Jesús estaba dando en ese momento de comer su cuerpo, de comer su sangre. Y es la primera vez en el Evangelio en que los discípulos dejan de seguir a Jesús. En ningún otro momento se dicen que lo dejaron de seguir, sino más bien
y lo siguieron, y lo siguieron, y lo querían hacer el rey, lo querían declarar el Mesías, y lo buscaban para seguirlo. Es aquí en este momento, después de escuchar el discurso del pan de vida, cuando la gente, cuando los discípulos, entre comillas, lo dejan de seguir. Ya no lo siguen más. Muy duro eso que está explicando. Muy duro eso que estás diciendo. Se me viene ahorita como el pensamiento de tanta gente hoy en día, ya después de 2000 años, que de la misma forma, igual, cuando llegamos en el momento de la Eucaristía, de comprender la Eucaristía como la presencia real del cuerpo y la sangre de Jesús, es donde mucha gente, es un símbolo, es recordar, no es el cuerpo, no es la sangre de Cristo. Es exactamente la misma actitud que hace 2000 años con algunos de sus discípulos. Oh, sí, Dios es Dios cuando está sanando acá tal persona. Oh, sí, Jesús es Dios, sí, claro que sí, cuando poder sobre la materia. Oh, sí, Dios es Dios, sí, claro que sí, cuando poder sobre las fuerzas de la naturaleza. Pero cuando es de que eso no es pan y eso no es vino, sino que es el cuerpo y la sangre de Cristo, un poquito aquí, echamos para atrás. Jesús mira a miles de personas irse, mira a miles de personas de dejarlo, de seguirlo. Pero Jesús no les dice, Jesús no se devuelve y les dice, hey, ¿por qué se van? Venga, yo estaba exagerando, era mentira, venga, es una broma. En ningún momento. En ningún momento Jesús hace como detenerlos, como tratar de que se regresen otra vez. ¿Se quieren ir? Váyanse. Más bien, ¿qué hace Jesús? Lo vemos en el versículo siguiente, en el versículo 67. Cuando en el versículo 67 dice, y se vuelve hacia los apóstoles, ya no es a todos los discípulos en general, se vuelve directamente a los apóstoles, a los 12, y les dice, también ustedes quieren marcharse. Porque ya me imagino qué caras tenían aquellos apóstoles. Y son los que duermen con Jesús, comen con Jesús, caminan con Jesús, andan con Jesús para arriba y para abajo. Han visto y escuchado a Jesús durante todo el tiempo que están con ellos. Y me imagino que tenían alguna cara o algo igual que el resto de gente que se estaba yendo, porque se vuelve hacia ellos y les dice, también ustedes quieren marcharse. Es decir, les pide a esos apóstoles un acto de fe, porque sabe que la Eucaristía es esencial. Y es la misma pregunta que te hace a ti, mi querido hermano y mi querida hermana, la misma pregunta que me hace a mí, ¿también tú quieres marcharte? Cuando escuchas, cuando me has escuchado decir, coman mi cuerpo, beban mi sangre. En el próximo episodio, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, vamos a dar un pasito más. Vamos a dar un paso más y vamos a tratar de explicar o de responder a la pregunta de cómo se puede dar esta conversión sustancial de pan a cuerpo de Cristo, de vino a la sangre de Cristo. Eso lo vamos a responder en el próximo episodio de Fe más Café. Cuídense muchísimo. Dios me los bendiga. Paz y bien.